Y de repente, ella me trae que quiere una relación abierta. Yo era mi Oh. primera novia. Uy, qué Y ya me fuerte. estaba trayendo una relación abierta, una mujer más grande, que ya tenía experiencia y demás. Claro. Y a mí me tembló el mundo y toda la meditación y toda la iluminación que yo percibía, ver a tu mono cómo grita por poseer, cómo grita por el territorio, cómo tiene miedo, porque reconozcamos cómo vive la conciencia animal, ¿no? Hay un sonido y ya hay una alerta. Exacto. Constante amenaza todo el tiempo. Esa energía sexual, que es una energía psíquica, es el motor del deseo. Todo tu deseo, todo lo que vos desees, tiene su combustible en la energía sexual. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué consumo esto? ¿Por qué caigo en esta situación? ¿Por qué me comí el helado cuando no quería? ¿Por qué vi a mi ex? ¿Por qué hice esta cosa? ¿Y por qué? Elecciones. ¿Y por qué elegí lo que me destruía? El Tantra te dice, vos llevale amor y conciencia a tu energía sexual y eso se va a empezar a ramificar en todos tus deseos. ¿Y no te ha pasado por ahí de tener alguna experiencia media como desafiante, incómoda, que la persona se haya pasado para el otro lado? No, ¿te parece? ¿Me tienen otra hora de entrevista? Buenas. Acá finalmente logramos algo que estábamos buscando hace un montón, que es encontrarnos con el gran Santiago Prana. Aplauso. Era ahí. Muy contentos. Hola, Santi. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Bien, gracias por esta invitación y estar aquí en entrevista en plena natura, dentro de la gran ciudad. Un poquito de verde. Tal cual, es un re pulmón. Y este lugar, que es Parque Centenario, le contamos a todos, es un lugar hermoso, así que genial poderte encontrar acá finalmente. Nos conocimos en Amanita, recién charlamos un poquito de eso, y desde ahí te empezamos a seguir y realmente nos encanta todos los contenidos que compartís. Tenés mucha acción, mucha actividad en las redes. Me da la impresión que debe ser una herramienta para vos de contactarte con mucha gente, ¿no? Que te empieza a descubrir y empieza a ver un poco de tu contenido. Contanos un poquito eso, o sea, ¿a qué te dedicás? ¿Qué haces? Para quien no te conoce tal vez. Bueno, un placer que nos hayamos conocido ahí en el Festival de Amanita. Fue una experiencia muy buena para poder expandir estos conocimientos y para que mucha gente se junte a poder cultivar estas sabidurías, técnicas y demás para, bueno, mejorar la calidad de vida, ¿no? Siempre fui un curioso de la existencia. Siempre sentí que había mucho más en lo profundo que lo que veía en la superficie. Criado aquí en Buenos Aires, sentía que faltaba algo en la vida. Entonces empecé a profundizar en distintos conocimientos, en la respiración del ser, en la mente, en el átomo, en ver qué podía encontrar más allá de lo que me habían enseñado como verdades, ¿no? Los universos de certezas de este sistema, que me generaban como muchas limitaciones en la expansión de mi vida y en la felicidad. Y sobre todo me pasó que un día, con 14, 15 años, estaba en una plaza, justamente en una plaza, y veía caminar a la gente, pasar. Y veía y sentía como tristeza, ansiedad, cabizbajo, ¿no? El ser. Entonces me pregunté algo que hasta el día de hoy sigue siendo una pregunta que me lleva a la profundidad. ¿Por qué el ser humano, queriendo ser feliz, no lo es? O sea, ¿por qué? Si todos queremos ser felices es tan difícil. Y ahí me di cuenta que faltaba algo, definitivamente algo faltaba en la ecuación. Y me fui a por ello. Eso me llevó fuera de la ciudad. A los 20 años empecé a vivir en comunidades, empecé a meditar mucho, meditaba muchas horas por día, tratando de encontrar en las profundidades de mi ser algo más. Y lo encontré. Encontré plenitud, encontré paz, encontré certeza, un susurro que me decía que mi existencia tenía un sentido. ¿Eso fue, perdón, a través como de una búsqueda interna o hubo algo, no sé, alguien que conociste, alguna actividad que hiciste, algo que te llevó a encontrar eso? Puedo decir que las sabidurías para mí son milenarias y ancestrales, que no se requiere demasiada búsqueda como hoy aparenta ser. Entonces yo ya conocía, como todos más o menos conocemos, que por ejemplo Siddhartha Gautama Buda era un ser que a través de la meditación había llegado a cierta plenitud, no sé, iba a investigar qué era. Claro. Pero la verdad que mis encuentros con los referentes psicoespirituales han sido milenarios y ancestrales, no tanto contemporáneos a mi vida. Pero eso, perdón, ¿lo hacías tipo leyendo libros Sí. de la vida de estas personas?
Sí, por una parte siempre me interesó ir a la historia de los referentes, de las disciplinas y estudiar un poquito ahí qué traían desde su construcción histórica y qué aportaron a la humanidad. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los conocimientos siento que los obtuve meditando y observando la vida, contemplando, reflexionando y sentipensando, como me gusta decir a mí. Para, sentí, ¿qué quiere decir? No entiendo. Sentipensar es sentir y pensar al mismo tiempo, es poder no solamente racionalizar la existencia, sino darle una brújula a través de sentir y luego racionalizar el sentir. Por ejemplo, no sé, siento ganas de venir a esta entrevista. Bueno, mi pensamiento me va a llevar a concretar un horario, a ver a qué hora, cuándo, qué se puede hablar, realmente me resuena, a ver, percibo. Entonces, en ese sentipensar, la existencia no solamente tenía un análisis no sé, cuantificable de las cosas, sino que de repente había una sensación y yo veía un árbol y me generaba cosas, y yo veía un pájaro volando, a diferencia de ver un pájaro enjaulado, y me generaba cosas, y yo veía al ser humano cabizbajo, con el maletín todo gris, ignorándose entre todos en el colectivo, me generaba algo, me generaba sensaciones, las empecé a pensar, esas sensaciones me empezaron a arrojar cierta claridad, y la meditación me empezó a dar, que esto es teoría budista, uno cuando medita se conecta al cuerpo físico y el cuerpo mental, que es cada uno tenemos nuestro propio cuerpo físico y nuestro propio cuerpo mental, se conectan a un cuerpo espiritual, que es el mismo para todos. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual para todos. Buda decía, Siddhartha Gautama, que cuando nosotros nos conectamos con ese plano de la unidad, empezamos a como descender y obtener de ahí las virtudes de esa unidad al cuerpo físico y mental. Por eso, cuando uno medita y sale, terminás con los ojos abiertos, la mente clara, una sensación de paz y de unidad, porque según esta teoría empezaste a bajar virtudes de ese plano. Entonces ese plano para mí se empezó a volver mi universidad. Te hago una pregunta respecto a esto, porque me quedé como colgado con esto de sentipensar. Digamos como que empezaste a ser más consciente de las sensaciones, de los sentimientos que tenías para llevarlos como un plano consciente y construir algo desde ahí, ¿no? Porque a veces no es tan fácil. O sea, como que uno está todo el tiempo pensando, no sé, me siento preocupado por algo, algo me da miedo, pero capaz que no lo estoy como llevando a la conciencia, ¿no? Sí, por un lado venía el percibir, esto que decís de tomar conciencia es percibir qué está pasando, ¿no? Che, tengo una angustia, por ejemplo, tengo una ansiedad, un dolor, a mí me gusta mucho hablar del dolor como una alarma que nos lleva a algún lado. Claro. Luego a eso yo le daba un análisis de, bueno, ¿por qué y para qué estoy sintiendo esto? Claro. Y además también con una referencia idealista, utópica de la iluminación, ¿no? O sea, de que yo puedo no sentir nada de esto. Entonces empecé a profundizar sobre, y este es un punto muy importante, mi vulnerabilidad sin juicio a lo que yo estaba sintiendo, para ver qué información me arrojaba para mi crecimiento. No sé, por ejemplo, yo meditaba mucho, voy a contar una historia personal. Dale. Yo meditaba mucho y sentía que estaba re en paz, tenía 22 años. Yo me sentía re en paz, me sentía medio como pseudo iluminado, en cualquiera estaba mi la ansiedad de la iluminación tenía terrible. Increíble, tan chiquito. Sí, medito de los 16 años más o menos. Sos increíble, ¿cómo llegaste a la meditación tan chico? Tanta. No sé, sí, no quiero hablar de mí tanto en el sentido de que, qué sé yo, con algo vine, no sé, algo se me metió adentro mío o vine con algo que realmente yo descargaba info y escribía. Yo leo mis textos a los 22 años y digo, wow, o sea, digo, Santi, el pasado, sin tantas experiencias y decía todo esto que me enseña hasta a mí el día de hoy. Y me pasaba que meditaba, miraba el horizonte, reflexionaba, escribía, pensaba en el ser, en la sociedad, en mí, en cómo me afectó esto, demás. Y después leía un libro de un referente contemporáneo y estaba diciendo exactamente lo mismo. Claro. Vieron que está esta conceptualización, esta teoría de que nada nos pertenece ni las ideas porque en realidad flotan en el aire y están... Sí. Y por eso en distintos lugares tal vez las personas bajan el mismo conocimiento, la misma idea. Entonces sí, yo me conectaba a ese plano y bajaba info. Más bueno, justamente hablando de esto de la vulnerabilidad y de cómo realmente hacerme cargo de lo que siento y profundizar en ello te lleva al crecimiento personal, yo estaba meditando, bastante aislado de la vida, y sentía que tenía casi todo resuelto y estaba muy en paz, ¿sí? Estaba muy en paz. Hasta que de repente me enamoro por primera vez en mi vida. Y a los 22 años empiezo mi primera relación. Claro, ¿para qué?
Yo tenía 22 años y ella 33. O sea, llevamos 11 años de diferencia. 3 números maestros. Wow. Y de repente, ella me trae que quiere una relación abierta. Yo era mi primera novia. Y ya me estaba trayendo una relación abierta, una mujer más grande, que ya tenía experiencia y demás. Claro. Claro, a mí me tembló el mundo y toda la meditación y toda la iluminación que yo percibía se fue en la vinculación humana. Es como dice Ram Dass, si te crees tan iluminado, anda un fin de semana con tus padres. Y anda un fin de semana largo con tu papá. Era la convivencia, digamos. ¿Y en dónde? Y en los vínculos primarios. Claro. ¿Dónde? En lo sexoafectivo. En mamá, papá y la pareja que es la transferencia a ello. Yo por eso después estudié psicología y empecé a desarrollarme en la psicología social porque entendí que el vínculo era tan espiritual como una meditación. Wow. Entonces, a partir de eso, yo cuando empiezo a sentir todo esto con esta primera pareja, digo, wow, vos mirá cómo tenía una prisión de luz, donde me había armado una ilusión, y esto para mí hoy en día está muy presente, una ilusión de paz porque controlaba muchas cosas. Claro. Pero cuando me abría a sentir, a amar y me abría la experiencia humana, que es lo que la mayoría le huye, queriendo ir al éter, a que te lleven los pleyadianos, o a que de repente, no sé, rompas con la humanidad. No, claro, venimos acá a ser humanos y a descender las virtudes del plano espiritual a la propia humanidad. Entonces ahí dije, bueno, definitivamente humanito, hay mucho acá por ver. Y empecé a adentrarme, ¿y por qué siento esto? Y esto es algo que yo me hago mucho, me pregunto, ¿por qué? ¿Y por qué te sentiste así? ¿Y por qué reaccionaste de esta manera? Y cuando va, ¿por qué? Porque soy un niño queriendo amor. En el fondo soy un niño queriendo amor y de alguna u otra manera generé todas estas artimañas para demandar, como dice Lacan, toda demanda es una demanda de amor. Y ahí es donde yo pensaba, ahí es donde yo me sentía en mis celos, en mi posesión, en mi miedo. Pensaba, ¿por qué? Pensaba, ¿no sería mejor que esto no exista? Y entonces, si yo quiero que esto no exista, ¿qué puedo aprender de esto para que se transforme? Wow. Inteligencia emocional. Genial, la verdad que está bueno porque es como un recordatorio a seguir este camino, ¿no? De pensar, bueno, a ver, lo que estoy sintiendo, de dónde viene, cuál es el origen, si se lo podemos encontrar, y llegar como a esa verdad propia, ¿no? Me parece que es re importante para construir desde ahí, como saber de dónde viene esto, ¿no? Y para continuar con esa historia que has contado de tu primer romance, digamos, ¿lograste como un equilibrio? Es decir, porque en un punto dejaste de tener las cosas bajo control, tenía como otro factor en tu vida que ya no era tan fácil de tener ahí controlado. ¿Cómo lo resolviste eso? ¿Sí lo resolviste? Claro, no sé si lo resolví, como lo gestioné. Ahí va. Porque no sé si había algo a resolver. Sí a resolver tomo esto de que había una contrariedad dentro mío que había que resolver, una disonancia que definitivamente merecía un equilibrio y una armonía. Porque me quitaba la paz, ¿no? Me quitaba la paz directamente. Bueno, hoy justo tuve una sesión a la mañana y hablábamos de que si algo te da miedo, andá y hacelo, exponete. Si te da vergüenza el escenario, subite a un escenario. Si tenés muchos celos, metete en una relación abierta. Claro. Sin caer en apología, como me dijo una vez una amiga, me dice, vos sos un punk espiritual, ¿no? Como esto de ir al choque y a la exposición, sin que eso sea violento, ¿no? Sí, también hago tantra y trabajo mucho con la suavidad, entonces es importante que esté la suavidad, pero sí que no esté el confort como vehículo de la paz, porque es un vehículo que es pura chapa y pintura, ese confort en tarde o temprano se desarma. Entonces empecé a exponerme y le dije, ¿qué pasa? Claro, cuando me dice que quiere la relación abierta, yo agarré y le digo, no. Claro, digo, no. Y si llegas a estar con alguien, me avisá, por favor, ¿qué es esto? Claro, no entendía nada. Y me acuerdo que me fui, estaba en los bosques de Palermo, me fui caminando para mi casa, y me fui muy mal, me fui como empecé a escuchar a los demonios salir adentro mío que yo pensé que no estaban, diciéndome posee, diciéndome no, como Por ahí como que no sos suficiente, digamos, esta idea como de por qué necesita buscar a otro. Bueno, en el fondo ahí está el por qué me siento así, en el fondo obviamente que ya sé eso, la inseguridad y la necesidad del privilegio para sentirte seguro, totalmente. El punto es que bueno, me volví a mi casa atribulado y dije, no, pará. Si yo siento todo esto y esto me lo despertó, entonces tengo que hacer esto. Tengo que ir a ver estos demonios. Y agarré, fui al otro día y le dije, quiero la relación abierta. ¿Viene ahí? ¿Y qué pasó? Y me tembló la vida. No sé cómo esa relación fue más. Qué desafío, ¿eh? ¿Cuánto aprendizaje? Sí, un montón. De hecho,
fíjense lo complejo y relativo y profundo de la vida, que tuvimos una relación abierta donde nadie estuvo con nadie. Porque todavía éramos muy niños en el área, porque cada vez que uno traía a un tercero, la verdad quebrábamos el llanto. ¿No? ¿Qué era ese llanto? ¿Era malo ese llanto? Una persona te va a decir, no, y si vas a llorar así, ¿para qué lo haces? No, es que ese llanto no era malo, ese llanto me estaba mostrando a mí todo lo que yo sufría cuando no poseía a alguien. Pero para allá, es un montón. Entonces, empezamos a exponernos mutuamente, a acompañarnos en la exposición, y cada vez, cada charla incómoda, cada vez que apareció un tercero, cada vez que aparecía esto de la relación abierta, era un poquito menos doloroso, era un poquito menos incómodo. Ya uno más o menos entendía las energías y por dónde llevarlas. Entonces, si bien nadie estuvo con nadie, a mí me sirvió para abrir la mente y realmente para poder experimentar el amor sin necesidad de posesión o mínimamente cuestionando, ¿no? Las conductas animales, pues son conductas animales, no es nada de otro mundo. Por eso también esto de verse, es verse en su propia naturaleza, ¿viste? La máscara, como dice Jung, siempre nos queremos mostrar bien, ¿no? Para mí sería muy fácil hacerte la entrevista como un iluminado. Venirme de blanco y hablarte todo así, pacífico, zen, me clavo una meditación y te hablo todo así y dices, este pibe está en otro nivel. Es la humanidad para mí lo que nos brinda, por el momento histórico en el que vivimos y el inconsciente colectivo, hay casi nadie iluminado. O sea, ya en la era de los maestros iluminados, medio que pasó un poco. Hoy hay que buscarlo no sé ni dónde. La verdad que sí hay internet y donde se viraliza todo y tampoco se ve mucho de personas realmente iluminadas como las existió en otro momento. Entonces siento que en el momento histórico que estamos nos demanda hacernos cargo de nuestra humanidad y de qué, de la transición del animal, ¿sí? De la conducta animal, de la conciencia animal, de la corteza del cerebro reptiliana, a el humano espiritual que estamos teorizando. Pero de la teoría a la práctica, la praxis es justamente el poner el cuerpo y poner la incomodidad de la cuestión. Lógico. Por eso también yo no estoy muy como de acuerdo con ciertas ramas espirituales modernas que apuntan mucho más a la respuesta de relajación y la calma, ¿sí? Que te sientas en calma, a que en realidad para mí es como que se brinden herramientas de calma para que acompañen la intensidad de la transformación y de ver a tu mono cómo grita por poseer, cómo grita por el territorio, cómo tiene miedo, porque reconozcamos cómo vive la conciencia animal, ¿no? Hay un sonido y ya hay una alerta. Exacto. Constante amenaza todo el tiempo. Y muchas veces en esta ignorancia se dice como, uy, me encantaría ser un animal, ¿no? Y vivir libre. Y digo, pero el animal vive con miedo. Es lo que vos justamente no querés. O sea, vos lo que estás anhelando es salir de la conducta animal para dejar de sentir miedo en cada esquina. Entonces no querés ser un animal, vos querés ser un humano espiritual, querés ser un humano conectado con la naturaleza y de última, percibir y desarrollar las virtudes que tiene la conciencia animal que no duda de sí misma. Bueno, Santi, recién nos comentabas que haces tanta, ¿sí? Y además tenés tu formación en psicología social, ¿verdad? ¿Cómo relacionás lo espiritual con lo académico? Bien. Bueno, creo que con el tiempo la espiritualidad fue perdiendo misticismo, no por ello poder, ¿no? Pero sí perdiendo un poco de misticismo para ganar cierta certeza cuantificable, pragmática, empírica. Hoy la espiritualidad o a lo que nosotros nos acerca a la espiritualidad suele estar hoy en día bastante comprobable. Entonces, no sé, por ejemplo, yo pienso una de las cosas que mejor me hacen a mi desarrollo es conectarme con el corazón. Y si nos ponemos a ver este ejemplo, vieron que siempre han estado las ilustraciones del corazón y la mente en el tira y afloja. Claro. Una lucha, ¿no? Una lucha, claro. Pero es una lucha porque no hay como buena comunicación, porque en realidad debería ser una comunión. Pero nuestro estado de ignorancia al respecto nos ha llevado a, ¿no?, ilustrarlo en forma de un debate, una discusión, una disonancia, un ir para distintos lados. Pero esto no es así. Y ahí es donde viene la ciencia y te conecta ¿para qué? Para darte rutas y canales eficientes a tu conexión espiritual y también para derrocar el escepticismo. Eso está muy bueno. Entonces, la ciencia nos empieza a decir de vuelta que todo lo que nosotros dijimos, ya abrí el corazón,
abrí el corazón, sentí, lo conectá, qué sentís acá, y todo lo que parecía poético y filosófico, de repente empezó a ser súper científico, y el corazón, por ejemplo, es el órgano que más información le envía al cerebro de la que recibe. O sea, el cerebro está absolutamente mandándole información y ordenando a todos, excepto el corazón que le manda más. O inclusive tiene un campo electromagnético que se potencia hasta 5000 veces más que el del cerebro. Wow. O sea, es 5000 veces más potente que el del cerebro. Entonces vos empezás a ver todo lo que genera, hormonas que libera, cómo modifica la estructura cerebral, cómo el corazón empieza a expandirse en su campo electromagnético con forma de toroide y se sincroniza con los otros corazones y se expande entre 2 a 4 metros. De hecho, creo que has compartido una imagen, puede ser, que vi como este tipo de escáner con distintos colores y la energía. Sí, eso fue reciente, pero no es lo del corazón, eso también lo pueden ver el Instituto HeartMath. Ahí tienen un instituto que ha llevado la espiritualidad al plano académico y científico. Y eso que vos comentás es el escaneo de cómo se representan las emociones dentro del cuerpo. Entonces, según la emoción, había distintas áreas del cuerpo que recibían más intensidad o más energía, no sé bien qué era lo que se medía, pero sacaron ahí los escáneres y era tremendo, porque las imágenes son muy parecidas a como nosotros lo sentimos. Exacto, tal cual. Muy loco. Está muy conectado. Entonces realmente yo creo que justamente la psicología social se basa en de qué manera nosotros podemos interaccionar vincularmente, potenciándonos para un desarrollo civilizatorio o social sano y armonioso. Ahora, ¿qué es lo que para mí falta en la política y en las organizaciones sociales y en las comunidades y en la vinculación para que eso se genere? Virtudes espirituales, que dejen de romantizarse y pasen a ser empíricas. Por ejemplo, la suavidad tiene que ser un lenguaje, no porque yo soy sensible y quiero que todo esté suave, no, porque la suavidad es la forma en la cual nosotros podemos interaccionar de manera mucho más empática, donde al tener suavidad podemos sentipensar mejor lo que vamos a decir y lo que vamos a responder. Podemos hacer el famoso freno en la suavidad para que la emoción negativa no nos domine y realmente podamos como percibir qué nos está pasando y ser pertinentes y proactivos en la resolución. La empatía, la amorosidad, el contacto, el reconocimiento de que somos seres sociales en potencia, son todas las virtudes espirituales que yo siento que hoy faltan y que creo que si un político hiciese mucho tantra, tal vez no sería tan corrupto o no sería corrupto para nada. Porque conectaría con un grado de empatía donde no podrías robarle a todo el mundo y no sentir Para, nada. entonces, con esto que estás diciendo, que el tantra va mucho más allá del vínculo sexual, digamos. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos un poco. Yo creo que tendría que definirnos qué es el tantra. Sí, perfecto. Vamos con la definición primero. Bien, no la van a encontrar acá. ¿Cómo, es el pará, tantra? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste vos al tantra primero? Contanos eso. Yo creo que les puedo responder que es para mí el tantra. Ahí va. En sí hay una respuesta estereotipada que el tantra es un conjunto de disciplinas que utiliza la energía sexual para poder llegar a la iluminación. Ahora, cuando hablamos de energía sexual, no nos estamos refiriendo al coito, nos estamos refiriendo a la energía psíquica, a la libido que le llama la psicología y la kundalini que le llama oriente. Entonces, esa energía sexual, que es una energía psíquica, es el motor del deseo. Todo tu deseo, todo lo que vos desees, tiene su combustible en la energía sexual. ¿Sí? Nosotros tenemos energía sexual como energía primaria, eso va a la pulsión, ¿sí? Y la pulsión se transforma en deseo. Ahora, volvamos para atrás, deseo, ¿sí? Precede la pulsión y a eso la energía sexual. Entonces la energía sexual es el combustible de la pulsión. Ahora, ¿todos los combustibles son lo mismo? O yo, según el auto que tenga, necesito saber qué combustible le pongo. ¿Es lo mismo el combustible que va a llevar una garrafa, una estufa a gas, o lo que va a llevar un auto, o lo que va a llevar una heladera? ¿Es lo mismo? No. Entonces yo tengo que ver mi combustible cómo está mi energía sexual. A mayor grado de amor y conciencia que yo ponga esa energía, es mayor la vitalidad que va a tener mi deseo. Pues, teoría freudiana, el deseo puede devenir de una pulsión de vida o de una pulsión de muerte. Por eso nosotros deseamos cosas lindas y cosas destructivas para nosotros. Claro. Y decir, che, ¿por qué hago esto? ¿Por qué consumo esto? ¿Por qué caigo en esta situación? ¿Por qué me comí el helado cuando no quería? ¿Por qué vi a mi ex? ¿Por qué hice estas cosas? ¿Y por qué? Las elecciones. ¿Y por qué elegí lo que me destruía? Porque mi energía sexual no tenía la suficiente conciencia y el suficiente amor. El tantra te dice, vos llevale amor y conciencia a tu energía sexual y eso se va a empezar a ramificar en todos tus deseos. ¿Y cómo lo llevo? ¿Cómo llevo conciencia a mi energía sexual? Primero, amate como sos.
lo primero, acariciate, sentite, percibite. Recordemos que consciente es lo que se percibe. Por ejemplo, si yo ahora les digo, bueno, concienticemos y percibamos nuestras nalgas apoyadas en la silla. Empezamos a sentir cosas que antes no. Tal cual, presiones, dureza, yo ahora siento mi isquión, que antes ni lo sentía. Entonces te digo, la mano en la rodilla. Para empezar a estar presente. Presente y consciente de las sensaciones que yo tengo en mi cuerpo y mi energía me hace empezar a estar presente en mí y a autovincularme conmigo mismo. O sea que, perdón, en una sesión o en uno de estos talleres que vos brindás, se empieza a explorar esto, digamos. Se empieza a explorar, exacto, se empieza a unir la materia corpórea con la energía y la energía se une a través de la observación, donde llevo mi atención, llevo mi energía. Entonces se empieza a trabajar mucho con lo que es la atención al cuerpo físico como puente entre tu mente y el presente. ¿Por qué? Porque la mente ahora puede estar en 28.000 lados. Claro. ¿No? Nosotros vas caminando y tu mente está en el ayer, en el pasado, en tu muerte, en tu nacimiento, en cualquier lugar menos acá. Pero el cuerpo, ¿dónde está siempre? Presente. Claro, no le queda otra. No le queda otra. Entonces, el Tantra te dice, utiliza ese cuerpo como medio a tu iluminación. ¿Cómo lo utilizo? Primero, siendo consciente y presente del cuerpo. Primero, hola, acá estoy, carne, materia. Luego, empezando a enviarle energía para unir materia y energía. Entonces, nosotros ya sabemos, y la ciencia ya ha comprobado, que el agua, por ejemplo, se carga vibracionalmente con los pensamientos, las palabras o hasta música, por ejemplo. Porque todo tiene una carga vibratoria, una frecuencia vibratoria. Cada pensamiento, cada palabra la tiene. Entonces, se comprobó que si yo pongo un vaso de agua y pienso la palabra amor o le escribo la palabra amor durante cierta cantidad de tiempo, luego esa partícula, esa molécula, cuando se cristaliza, se congela, se ve en microscopio, tiene una figura tipo mandala, fractálica, armoniosa, divina, hermosa, una obra de arte. Pero si yo al mismo vaso de agua, a la misma agua, le digo odio, ¿sí? Le digo te odio durante cierta cantidad de tiempo y luego congelo la molécula y la veo en microscopio, es un caos totalmente deforme. ¿Por qué? Porque la frecuencia vibratoria modificó la energía de esa materia. Bueno, ¿quién es 70% agua? Nosotros, claro. Nosotros somos el vaso de agua que cargamos con el pensamiento vibracionalmente. Y eso es lo que hace que ven una persona y digo, ¡ay, qué linda energía! No sé qué, ¿por qué? Porque su materia tiene una unión con una energía de alta frecuencia vibratoria. Pero Santi, te hago una pregunta. ¿No es lo mismo, entonces, pensar o decir? Porque yo puedo estar diciendo, no sé, ay, qué hermosa que está el día, me siento plena de estar acá charlando con vos y en realidad me estoy sintiendo mal porque estoy pensando, Nerviosa por ahí pero estoy estresada. Y entonces, no es lo mismo lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando. Eso tiene un impacto, digamos, es como... O se puede trabajar, digamos. Eso positivo. Claro. Bueno, no sé. Exacto. Sí, la coherencia es la unión entre pensamiento, palabra y acción. Y esa es la paz, es la armonía. Obviamente que hay muchas disociaciones a veces entre el pensamiento, entre lo que digo, ¿no? Como la persona típica que hola, todo bien, y por dentro están con una bronca y una vena que a le salen por un culo en cualquier lado. Entonces sí, claro que sí, hay que ser primero sinceros y genuinos, ¿no? O sea, si yo no la estoy pasando bien, y ahí empezamos con la autopregunta. ¿Por qué estoy diciendo que la estoy pasando bien si no la estoy pasando bien? Ah, porque quiero agradar, porque uso la mentira como herramienta, porque no quiero incomodar, porque bla, 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 bla. Y en el fondo, todo es una búsqueda de aprobación. Una búsqueda de amor, porque seguramente me amaban más y yo decía que él la estaba pasando bien cuando en realidad no la estaba pasando bien. Pero si yo no tengo juicio sobre eso, empiezo a expresar lo que soy y dejo de dar tanta vuelta y poner tanta máscara y poner tanta energía y esfuerzo en mostrar algo. ¿Sí? Claro. Cuando en realidad yo lo que tengo que hacer es existir y ser. Claro. Y al que no le guste se puede ir, al que le guste se acercará y el que vea realmente mi esencia estará al lado mío, el que no se irá y la vida sigue fluyendo. O sea que vos decís que el tantra, practicar el tantra, digamos, te ayuda en este aspecto. O sea, ¿qué otro también nos podrías compartir? Es decir, ¿dónde ves como el beneficio de la práctica del tantra, digamos? Bueno, creo que lo que une absolutamente todo, tanto la educación emocional, la psicología, el tantra, el budismo, es la aceptación. El tantra habla del principio de continuidad. ¿Sí? Yo vengo acá en la plaza, vine tomando un mate, fluía, estaba continuo y de repente alguien casi me choca con el auto.
o viene alguien y me choca y me insulta en la calle. Yo tengo dos caminos grandes ahí. O acepto lo que está pasando y continúo con mi flujo energético y mi paz, gestionando lo que tenga que gestionar, pero en la aceptación de lo que está pasando. O niego. Claro. O niego y empiezo a luchar contra la realidad. No debería haberme pegado, no debería haber cruzado de esa manera. Bueno, no debería, pero lo hizo. Entonces, más allá de que la realidad y todo el universo tendría que haber sido distinto porque a mí me molestó algo, mejor acepto lo que pasó y veo de qué manera puedo mejorarlo. Por ejemplo, la próxima, sabes que no voy a cruzar por esta calle porque es medio rara, no tiene semáforo, me voy por otra. O la próxima, estoy más atento, o la próxima que me choquen, me afectaré menos, no lo sé. El punto es que la aceptación es lo que hace que continúe tu energía a pesar de los estímulos que no te gustan. Es lo que permite que la iluminación tenga lugar porque vos empezás a tomar la existencia en su yin y yang, en su integridad. Nuevamente, el yin y el yang. ¿Sí? Ya nos vamos al taoísmo, otra filosofía que habla de la aceptación de todo, lo lindo y lo feo, lo negro y lo blanco, la luz y la oscuridad. Nosotros somos seres de luz y oscuridad. Entonces, la aceptación te va llevando a la experiencia integral y verdadera de la vida. Y es muy importante, y te lo digo con dualidad, la dualidad que yo sigo trabajando, que dejemos de buscar la espiritualidad en la sonrisa eterna. Pero me saca de quicio de que sigamos buscando el spa holístico en vez de buscar la espiritualidad tal cual es. Vayamos a estudiar a los monjes, que son los referentes de la espiritualidad mayor y los que todo el mundo ve como un ideal. Y el monje te pega con una vara si te moviste. Y el monje Shaolin tiene a los 8 años una lanza en el cuello. Si no digo que hay que hacer eso. Pero digo, la espiritualidad es mucho más dura de lo que nos ha vendido el shopping moderno. Porque justamente entiendo yo que la New Age y esta nueva cultura que toma de todas las culturas y hace una mixtura que ya el que repite no sabe ni siquiera de dónde está trayendo el conocimiento, genera un estado de pasividad. Un estado de, por ejemplo, que fluya, un estado de, bueno, yo sano y yo tengo que estar bien conmigo y si, viste, si algo me molesta me alejo, y si hay grupos que no me gustan me voy, si la relación se pone de densa, ya está, ya fue, yo merezco más. Claro. Pero justamente la espiritualidad que yo he aprendido refiere a poder sostener tu aceptación y tu paz a pesar de lo que no te gusta. Ser humano. Ser humano Aceptar tu humanidad. y la humanidad. Y la humanidad. El caos en el que vivimos. O sea, si nosotros queremos crecer como especie, lo primero que tenemos que hacer es aceptar el caos en el que vivimos, que tiene virtudes y defectos, pero que merece ver y decir, wow, qué tontos somos en este aspecto, che, qué inmaduros somos en este aspecto, che, todavía acá no aprendimos nada, che, acá nos falta un montón. Y de esa aceptación vos decís, claro, para tanto, son deceptos. Es que no es, ay, cuánto le falta aprender, sino, wow, cuánto me falta a mí aprender de esta situación, ¿no? Bueno. Y esto llevado, perdón, al plano sexual, ¿cómo lo...? O sea, ¿el tantra de qué manera nos ayuda? O sea, ¿dónde le es el beneficio? Bien, el beneficio que le veo es en unir materia y energía. Entonces eso quita cosificación, ya no hay una sexualidad donde la carne es lo principal, sino se entiende el cuerpo como un envoltorio y un templo, no un envoltorio descartable, sino un templo donde habita la energía de la persona. Eso ya genera esta unión de materia y energía y una conciencia, o sea, una percepción mayor de todos los estímulos que se generen. Después también trae la suavidad como lenguaje y como inicio para ir llegando al movimiento. Eso es algo que falta mucho hoy. La sexualidad tradicional se caracteriza por su exceso de cortisol y adrenalina, su tensión, ¿no? Inclusive si lo escuchamos, hay frases que nosotros solemos decir como, no sé, uy, lo rompo todo, uy, lo parto en 8, uy, que me dé contra la pared. Son cosas literalmente muy violentas. Es que literalmente para el cerebro es la combinación de cortisol y adrenalina, que es la violencia, es la combinación química de la violencia. Por eso hay golpes, por eso hay tomadas de pelo, porque literalmente es un estado violento. Entonces, ¿qué te dice el tantra? ¿Te va a juzgar eso o no? O sea, decir, no me importa si está bien o está mal. Yo lo que te digo es que eso no es tantra y te invito a que te regules químicamente y que si te gusta eso o lo estás recién concientizando y dijiste, ¿cuánto tiempo lo hice? Luego reconozcas que tenés que volver a la suavidad. Entonces, después de toda esa tensión, ¿sí? Hipercortisolismo, ¿sí? Y ahí te pregas. Y ahí, bueno, Prado.
Sí, o sea, yo lo digo, mira, esto es muy relativo, depende de cada gusto sexual. Hay personas que les gusta la sexualidad dura y no tienen ganas de modificarla. Lo que yo le digo a esas personas es, bueno, después de eso, baja, termina con un gracias, qué lindo, wow, qué intenso, un abracito y un volver a la esencia. ¿Sí? Porque uno no está por la vida pegándole cachetazos a la gente, no está por la vida pegándole cachetazos en el culo que te gustan, sino que está por la vida dentro de todo siendo como cierta suavidad hasta que llega ese momento, ¿no? Hay como todo un lenguaje de dentro de digamos, lo armonioso, debería haber como una suavidad de ir conociendo a la persona, de ir como comunicándote con la vida, no andas comunicándote así. Es más relajada la cuestión. Entonces, después de toda esa tensión que pueden ser violencias y frustraciones acumuladas que se empiezan a descargar ahí, o la necesidad de resignificar actos traumáticos o violencias pasadas, la invitación es volver a la suavidad después. ¿Y eso que uno descarga, se lo deja al otro? Y no sé si tengo la respuesta empírica, pero entiendo que sí. Si nosotros nos cargamos energéticamente y Porque es como un... claro, imagínate que hablamos del vaso de agua, el otro es un recipiente de agua también. Si yo lo estoy mirando al otro y estoy diciendo, uy, sos qué buen cacho de carne que sos, y definitivamente yo le estoy emanando unas vibraciones que no son de alta frecuencia porque son de cosificación. O sea que esa persona se puede quedar con esa vibración baja que vos traías. Creo que es muy conocido, todos hemos vivido tener un acto sexual y terminar con una sensación de vacío, un poco de angustia. No le bajé, que no es tuya. No, que no es tuya también, exactamente. Esto también, entiendo yo, la fisiología femenina tiene que tener un poquito, o bueno, si hay acto de penetración en la fisiología masculina también, pero estadísticamente hay mucha más penetración en la fisiología femenina, mucha conciencia de eso. Imagínense, para el tantra, la vulva se le dice yoni, es un templo donde habitan 64 diosas, y al pene se le dice lingam, sí, lingam, que es vara de luz. Es como un portal. Sí, es un portal, puede ser, sí, es un espacio de conexión con lo divino, sagrado, y el lingam como vara de luz es la semilla que penetra la tierra. Es la conexión con la cual uno entra a un templo. Vos no entras al templo tensionado, pegándole la patada a la puerta. Vos entras al templo tranquilo, diciendo, quizás ni lo conozco el templo, pero sé que es sagrado esto, entonces lo voy a respetar. Eso es lo que trae el tantra, empezar a ver al prójimo como alguien sagrado, como un templo que carga su energía. Entonces no es lo mismo. Esto también lo podemos seguir llevando a la ciencia. Ustedes me dijeron, ¿cómo un hilo académico con lo espiritual? Nosotros tenemos en nuestra piel, se descubrió hace poco, algo que se llama fibras del placer, que son fibras conectadas al sistema nervioso, a la médula espinal, que según el tacto que nosotros recibamos, según la presión del tacto, la velocidad, la vibración, el ritmo, la duración, es que esas fibras van a enviarle mensajes a mi sistema nervioso para que yo, dos cosas, uno, me relaje y quiera más, o me tensione y quiera menos. ¿Eso con respecto a mí mismo o con el otro? Con todos, o sea, con vos misma también, pero con vos es un poco más fácil que te toques como te gusta, porque automáticamente tenés la reciprocidad de estímulo-respuesta. Entonces vos decís, a ver, esto me gustó, entonces lo continuás. Vos decís, che, esto se siente raro, y seguís explorando, y tal vez es raro que vayas y te toques así medio rara y te desencuentres con vos misma. Puede pasar, pero es mucho más común que venga otro que no te conozca o que esté con un ritmo propio, y que cuando te toque, te ponga el brazo, vos hagas como gracias, pero no. Claro. Entonces el tantra viene a traer el tacto que haga que todos lo... sin necesidad de que eso sea un coito, sin necesidad que haya dobles intenciones, sin necesidad que la persona sea del sexo que te gusta. Puede ser se puede una abuela. Malinterpretar lo del tantra. Obvio, más vale. Pero, sí. a ver, ¿y no te ha pasado por ahí de tener alguna experiencia vea o desafiante, incómoda, que la persona se haya pasado para el otro lado? No, ¿te parece? ¿Tienen otra hora de entrevista? A ver. O sea que es re común que pase eso. Bueno, es común, y justamente volvemos a lo mismo. La aceptación no es malo, no lo vamos a moralizar, es el deseo, y el deseo merece toda una profundización para equilibrarlo. Justamente, si uno está trabajando con energía sexual, la frontera entre el tantra y la lujuria es la conciencia meditativa, y eso se trabaja. Es mucho más fácil hacer tantra con alguien que no te gusta que con alguien que te gusta.
al menos si tenés que respetar cierta estructura asimétrica de terapia, por ejemplo, o de brindar algo donde no es recíproco, sino que estamos tantreando los dos porque nos gustamos o porque simplemente estamos tantreando y nos gusta el tantra que hacemos. Porque insisto, vos puedes tantrear con una persona donde no hay ninguna intención sexual posterior más que el reconocimiento de la pureza que tiene ese contacto sin dobles intenciones para despertar el amor mamífero que tenemos nosotros y que el adulto olvidado. Y aquí es donde traigo esto cuando me dijiste el tantra va más allá del sexo. Imagínense, para mí el tantra está mucho más cerca de cómo vos acariciás a tu mascota que de un sexo de 3 horas. ¿En serio? Claro, porque cuando vos acariciás a tu mascota, y eso es algo que todos deberían reconocer para llevarlo al humano, ¿sí? Cuando vos acariciás a tu mascota, 2 cosas. Primero, no estás teniendo ninguna doble intención. Vos solamente estás acariciando. A ver, les pregunto a ustedes, ¿por qué y para qué acarician a un animal? Para darle cariño. Claro, exacto. Sí, te das cuenta que hay como un ida y vuelta. Muchas veces, no sé, mi mascota me busca y cuando le presto atención veo como que es positivo, ¿no? Como que hay una reacción positiva. Y también muchas veces me relaja a mí o me desestresa ese contacto, ¿no? Hay como algo que uno recibe también en ese contacto. Está bueno. Bien, eso es tantra. Que lo puedes hacer con un humano si tuviese la pureza que tiene un perro, el humano. Claro, si los dos trabajamos en esa pureza, nos podemos tantrear desnudos, que no va a pasar nada. Desnudos te lo digo por un extremo, porque no es necesario ni siquiera que haya desnudo. El tantra tiene su rama de tantra blanco y tantra rojo. El tantra blanco es meditativo, con ropa, no utiliza la excitación ni la genitalización. El tantra rojo sí. Ahora, volviendo con permiso a esto de los animales. Dijimos esto de para qué, ¿no? Para dar amor, ¿y por qué acarician al animal? Porque me hace bien. Ahí va. Sí, porque siento que también... Es dar amor. Es dar y recibir amor. Claro, sí, muchas veces mi mascota me busca, digamos. O sea, yo tengo una gata que cuando me ve es como que viene corriendo a mi encuentro. Entonces siento como que tengo que dar una respuesta a eso, ¿no? ¿Y por qué te buscará? Que te ama. Claro, sí, me quiere, me extraña, no sé, estoy mucho tiempo fuera de casa, entonces... Y eso que es una gata bastante como arisca, digamos, pero aún así todo viene a mi encuentro. O sea que sí, debe estar buscando algo ella también, ¿no? En mí. ¿Por qué es necesario el contacto? ¿O no? Porque es natural, ¿no? Porque yo me pregunto por qué acaricia un animal. Porque es sano. Claro. Es amor. Porque nos sentimos bien todos. ¿Por qué no hacerlo? Sería la pregunta, Magel. Porque me parece bastante obvio por qué lo haría. Entonces, ¿por qué no se puede hacer eso con un humano? Ay, ahí empieza el bagaje. Claro. De Una doble interpretación. la doble interpretación, las dobles intenciones, las experiencias vividas, la falta de pureza que tiene la mente humana hoy en día. Claro, pero perdón, ¿podríamos decir que hay algo como originario, natural en esa búsqueda del contacto? Que por ahí después, no sé, me imagino que con el paso del tiempo el ser humano se fue como cerrando a eso. Y abrirnos a ese contacto es como una vuelta a ese estado más natural, sí, de nuestro ser. Coincido. Más de tribu, Claro. más de unión, más de estar alrededor del fuego todos hombro con hombro, criando a los niños entre todos, Claro. a vivir con menores comodidades y que el calor corporal sea refugio y sea calor ante el frío. Y el reconocimiento de, nosotros hemos desarrollado una cultura a partir de la década del 60, explotó la hipersexualización en nuestra cultura. Cuando te pones a estudiar eso, se me pone la piel de gallina, me di cuenta que toda nuestra cultura se basa en la hipersexualización, en la cosificación de la energía femenina y la hipersexualización de los sexos. Más hoy en día, donde ves a niños de 6, 7, 8, 9, 10 años escuchando temas de reggaetón que hablan de sexo, por ejemplo. Claro. Y está incuestionable, o sea, irreflexivo. Entonces, la cultura de la hipersexualización, que tiene un proceso histórico bastante arduo, ha generado que la materia se disocie de la energía y donde se valore mucho más los atributos estéticos que lo que hay detrás. Yo hablaba con varias personas que comentaba, yo cuando veo una persona excesivamente estética, donde quiere llamar la atención con sus atributos, cuando lo veo en mí, inclusive lo veo en mí, yo antes hacía producciones de fotos que hoy no hago más, cuando está esa exacerbación del atributo físico, lo primero que yo veo es que falta dentro.
Claro. Cuando la cultura hipersexualizada, lo primero que ves es el atributo físico, porque en eso se basa la hipersexualización, que el atributo físico sea prioridad por sobre todos los otros atributos de la persona. Y si yo voy a los atributos emocionales, me doy cuenta que una persona que hace ciertas cosas para su estética es porque hay una incompletitud en su estado natural. Entonces, eso para mí es mucho más real que lo que está mostrando la persona. Insisto, lo veo en mí primero, en todo tipo de maquillaje que me ponga. Sea maquillaje masculino de sacar pecho, sea maquillaje femenino de querer tomar la atención con la Distintos grados, digamos, pero hay algo de eso ahí, ¿no? Sí. Espectacular todo lo que nos estás compartiendo, la verdad que nos sentimos súper agradecidos. Creo que da como para pedirte volvernos a encontrar, porque da como para seguir sacando jugo de toda tu sabiduría, digamos, y sobre todo saber que mucho de esto lo has probado, ¿no? En tu vida y que tenés un montón de encuentros y brindás un servicio, digamos, donde por ahí, si nos querés contar brevemente cómo lo organizás a eso, digamos, si alguien está interesado en encontrarte, cómo lo hace. Buenísimo, gracias. Sí, me pueden encontrar por las redes, que es donde hay como una especie de bitácora de mi camino y mucho conocimiento y contenidos gratuitos para que la persona vea un poquito cuál es mi marco antes de contactarse tranquilamente, que es Santiago-Prana. Bien. Así, Santiago-Prana. Y ahí, bueno, tengo las distintas áreas en las cuales me desarrollo. Hago sesiones online, tanto como cursos online, como sesiones presenciales y encuentros grupales también presenciales. Buenísimo. Hago actividades individuales y grupales. Entonces, según lo que cada personita se interese o esté en sus posibilidades, me puede escribir para recibir las propuestas, que son desde cursos, propuestas educativas, propuestas terapéuticas. Y a los cursos que hago, yo les suelo decir que son educativo-terapéuticos, porque te van enseñando mientras vos vas poniendo en práctica. Si hay algo que a mí me apasiona es cómo llevar todos estos conocimientos a una síntesis conductual para que la sociedad pueda poner en práctica esto y no necesite visualizarse en un ashram o en un retiro en la montaña, sino que reconozcamos que si yo estoy en aceptación y uniendo materia y energía y reconozco el alma de las miles de personas que están alrededor y me permito la suavidad de profundizar en cada proceso y cada momento, puedo encontrar espiritualidad en todo lugar, en todo momento, y que, insisto, la espiritualidad para mí más primaria es reconocer el amor humano y volver a esa pureza donde, con permiso, pero dejar de querer solamente tocar al que te querés acostar, o sea, y dejar de querer acostarse con todo el mundo y empezar a amarnos de una manera más pura, más suave y más tranquila, nos va a acercar a esta sensación de tribu. Así que bueno, todas esas cositas me pueden contactar. Y gracias. Y gracias por esto. Y tenemos un pequeño juego de 10 preguntas. Ok. Tipo ping-pong. Ok. En un minuto. Dale. ¿Crees que podrías lograr responder esas preguntas rápidamente? Sí. O sea, hacer una pregunta. Exactamente. Sí, a ver sí, si sí. logramos. Bueno, vamos a ver el ping-pong entonces. Ponemos el cronómetro. Eso.